Y la última vez estuvimos viendo en Hechos, capítulo 15, del 1 al 11. Eso fue la última vez. Y estuvimos hablando sobre el concilio en Jerusalén. El concilio en Jerusalén. Si os acordáis, ese concilio en Jerusalén fue una reunión de los líderes de la Iglesia en aquella época, al principio del nacimiento de la Iglesia cristiana, y un concilio es una reunión en la cual normalmente se trata un asunto doctrinal, un problema de enseñanza que se tiene que aclarar, ¿vale? Esto es un concilio. Un concilio cristiano es cuando pastores, líderes de diferentes sitios se reúnen para tratar y resolver una duda, un problema doctrinal. Y aquí en Hechos de los Apóstoles, en el tiempo del nacimiento de la Iglesia, había un problema doctrinal, había un problema de enseñanza, y era necesario este concilio en Jerusalén. Y se llegó a una conclusión acerca de este problema para que no hubiese dudas acerca de este punto tan importante. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue la polémica? Pues la polémica nos lo dice Hechos 15, versículo 1. Había algunas personas que estaban diciendo que para ser salvos, para tener el perdón de Dios de nuestros pecados, debían circuncidarse los gentiles, debían circuncidarse los que no eran israelitas. Y este problema lo vemos en el capítulo 15, verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Veis? Ahí estaba el problema doctrinal, que había personas de trasfondo judío que estaban enseñando que era necesario, era un requerimiento, pasar por el ritual del Antiguo Testamento de la circuncisión para ser salvos, ¿no? Y esto era un problemón, ¿verdad? Porque eso cambia completamente el método de salvación, por así decirlo. Los cristianos creemos, como bien dice el versículo 11, que solo por el favor inmerecido de Dios somos salvos. Solo, y ese solo significa solo por el favor inmerecido de Dios somos salvos, sin necesidad de añadir obediencia a rituales y a leyes. Fijaos si esto era un problema, ¿no? Porque sabemos que cuando al Evangelio de la gracia sola le añadimos cualquier cosita como añadido a lo que hay que hacer, ¿verdad? Eso es como un vaso de agua al que tú le echas una gotita de veneno. Ya se echa a perder completamente. Entonces, este era el problema.
Por lo tanto, en este concilio se reunieron los líderes de la Iglesia y llegaron a una conclusión muy clara, que la vemos en el versículo 11 del capítulo 15. ¿Y cuál fue la conclusión? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. De igual modo que ellos. ¿Qué quiere decir esto de igual modo que ellos? Pues aquí estaba diciendo Pedro que tanto los que son judíos como los que no lo son, todos son salvados de la misma manera. Solamente a través de la fe en Jesucristo. Solamente por los méritos de Jesús. Y punto. Esto es sagrado. ¿Veis? Era muy importante. Por eso hubo un concilio. Porque no se puede jugar con esto. Es algo fundamental para la fe cristiana. Y tú tienes que entender esto, ¿no? Tienes que comprender que la maravilla del Evangelio cristiano es que tú puedes ser perdonado por Dios sin méritos tuyos. Amén. Esto es la maravilla del Evangelio cristiano, ¿no? Y si perdemos eso, lo perdemos todo. Ya no tenemos nada. Entonces, qué importante era esto. Y hoy vamos a mirar más adelante, desde el capítulo, en el capítulo 15 también, pero ya desde el versículo 12 al 29, del 12 al 29, que lo voy a leer muy rápidamente para que lo tengamos en la mente, qué está ocurriendo aquí en este capítulo 15, del verso 12 al 29, después de este concilio, ¿no? Dice: entonces la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón, que es Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Esto está relacionado con lo que hemos dicho antes, ¿no? Dice, yo digo que no se moleste a los gentiles, que no se les inquiete, pidiéndoles que se circunciden, porque no es necesario, ¿no? Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros
a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Muy bien, pues entonces, ¿qué tenemos aquí en esta escena? Primero de todo, Bernabé y Pablo hablan de la obra de Dios entre los gentiles, ¿no? ¿Qué pasa? Esto es un concilio en Jerusalén, en Judea, y hay mayormente pues israelitas, judíos. Entonces, cuando Pablo y Bernabé llegan a este concilio, dan testimonio de lo que Dios ha estado haciendo entre los gentiles, entre los que no son judíos. Y eso lo vemos en el verso 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Veis? Aquí Pablo y Bernabé le dicen a los cristianos de Jerusalén: Dios está convirtiendo a los que no son israelitas. Segunda cosa, Jacobo, que también era un líder de la iglesia, dice que a los gentiles no hay que molestarles imponiéndole el peso de que para ser salvos hay que seguir un ritual judío. Esto lo dice Jacobo en el versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Veis? Que no molesten, que no le digan a los que no son israelitas que tienen que pasar por el rito de la circuncisión para ser salvos. No hagáis eso. Por favor, dejad de ponerles este peso encima, ¿no? Porque es un peso tener que hacer cosas para ganarse el favor de Dios. Es imposible. Pero no solamente le dice a los judíos que no molesten a los gentiles exigiéndoles estas cosas, también les dice algo bastante llamativo. ¿Y sabéis qué? Les dice a los gentiles que se abstengan, que dejen ciertas prácticas que son las siguientes: comer carne ofrecida a los ídolos, comer sangre y la fornicación, inmoralidad sexual. Estas tres cosas son mandadas para que los gentiles no las hagan. No las hagan. No debían comer carne sacrificada a los ídolos, no debían comer sangre y no debían ser inmorales sexualmente. Lo dejo ahí, ahora vamos a analizarlo. Y finalmente, desde Jerusalén se envía
una carta a los gentiles, ¿no? Desde Jerusalén se envía una carta a Antioquía y también para que sea leída en otras iglesias de terreno gentil, diciéndoles esto mismo, ¿no? Que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de la fornicación y de comer sangre. Esto lo vemos en el verso 20. Dice, que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahora veremos qué significa eso del ahogado, ¿no? Está relacionado con lo de comer sangre, en realidad. Y esta carta es enviada, pero para reforzar este mensaje, ¿no? Para animar también a los hermanos gentiles, no solo se envía una carta, también se envía a dos siervos de Dios, a Judas, que era llamado Barsabás, y a Silas. Eso lo vemos en el versículo 22, en este capítulo 15. O sea que, en respuesta a este problema, se comunica a los gentiles que tranquilos, que no tienen que circuncidarse para ser salvos, pero ojo, tenían que ceder en ciertas cosas prácticas, y además se envía a dos líderes de la iglesia para consolarles, animarles y aclararles esta situación. Puntos importantes para nosotros hoy. Primero, en la iglesia hay asuntos esenciales que no se pueden negociar. En la iglesia hay asuntos esenciales que no se pueden negociar, pero hay otros asuntos secundarios en los que podemos y de hecho debemos ceder. ¿Vale? Este es el primer punto. En la iglesia hay asuntos esenciales que no se pueden negociar. Son sagrados, ¿no? ¿Cuál era el punto sagrado aquí? ¿Os acordáis? Que la salvación es solo por gracia, por el favor inmerecido de Dios a través de nuestro arrepentimiento y la fe. Si tú te arrepientes de corazón de tus pecados y crees en los méritos de Jesucristo, eres salvo y no necesitas ningún ritual adicional. Esto es sagrado, esto no se puede negociar, ¿no? Es lo que hicieron estos líderes. Por ahí no pasamos, es una línea roja, imposible. De aquí no nos pueden mover. Sin embargo, hay cosas en las que podemos ceder, ¿verdad? Hay asuntos en los que podemos, y no solamente podemos, sino que en algunos momentos debemos ceder. ¿En qué tenían que ceder los gentiles? Pues había tres cosas, aunque una de ellas también es innegociable. ¿Cuál era la que no se podía negociar, de lo que tenían que abstenerse? La fornicación, ¿no? La inmoralidad sexual. Había tres cosas en las que los gentiles debían ceder.
debían abstenerse. Exacto. ¿Por qué? Porque estaban conviviendo con judíos, ¿no? Entonces, esas tres cosas eran comer carne sacrificada a los ídolos, la fornicación y comer sangre, o lo que es lo mismo, comer animales que han sido matados por estrangulamiento, quedándose la sangre dentro. O sea, los judíos, al igual que los musulmanes, la carne que ellos comen ha de ser el animal sacrificado con corte para que la sangre salga del cuerpo, ¿vale? Es un requerimiento de la ley en la antigüedad, como vemos aquí. Si os fijáis en el versículo 20, dice aquí que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Y no sé si en vuestra Biblia aparecen unas referencias. ¿Sí, no? Éxodo 34, 15, 17. Exacto. Entonces, lo de que no se puede comer carne ofrecida a los ídolos fue un mandamiento de Dios en el Éxodo, ¿verdad? Éxodo 34, hay una ley de Dios que dice que no se podía comer carne ofrecida a los ídolos. La fornicación también viene del Antiguo Testamento. Si lo veis en vuestra Biblia, hay una referencia a Levítico 18, aunque esto es una norma universal, es una norma moral que no pasa de moda, que siempre está vigente. Y después está lo de la sangre, que la referencia es Levítico 17, ¿lo veis? Entonces, el que no se podía comer carne ofrecida a los ídolos y que no se podía comer sangre, animales con sangre, eran normas del Antiguo Testamento, eran normas dadas por Dios. Y para los judíos, para los israelitas, esto era sagrado, porque Dios se lo había mandado. ¿Entendéis? Era algo que ellos no podían soportar. Era algo que desde el tiempo antiguo, por generaciones, se había enseñado. Entonces, en la conciencia de un israelita del primer siglo, eso era impensable, el comer carne con sangre. No, eso vamos. Y comer carne ofrecida a ídolos, vamos, eso ni en pintura. Os podéis imaginar el conflicto que había en la mente de estos israelitas, porque Dios se lo había mandado. Por ello, se le dice a los gentiles que no hagan estas cosas. Entonces, vamos por partes. Primero, en la Iglesia hay asuntos esenciales que no se pueden negociar, pero después hay puntos secundarios en los que podemos y debemos ceder. Y los gentiles tuvieron que ceder y no comer sangre, ni comer carne ofrecida a los ídolos. Y ahora vamos a ver que eso no era necesariamente pecado. Eso no era necesariamente pecado. Pero en ese momento era
menester por prudencia. ¿Para qué? Para conservar la unidad de la Iglesia. Mi segundo punto es, a veces hay asuntos secundarios entre nosotros, ¿no?, en la Iglesia del Arenal, en los que debemos ceder en determinados momentos para preservar la unidad de la Iglesia. Nosotros también tenemos que hacer esto, ¿no?, en determinados momentos. Y quiero resaltar lo de en determinados momentos. ¿Por qué? ¿Por qué los líderes de la Iglesia decidieron pedir a los gentiles que se abstuvieran de la sangre y de la carne ofrecida a ídolos? Porque para los judíos no lo iban a entender. No lo iban a entender en ese momento. ¿Por qué? Porque era una época muy naciente de la Iglesia, ¿entendéis? Ahí la Iglesia empieza a nacer, es algo nuevo. La gente se está situando, ¿entendéis? Entonces, por mucho que quisieras explicarle a un israelita que al fin y al cabo la sangre puede consumirse y no pasa nada, es que no lo iban a entender, porque era un momento muy particular de la historia. Se estaban solapando dos sistemas, dos religiones, ¿comprendéis? El judaísmo, ahora el cristianismo interpreta correctamente el judaísmo, pero hay una época en la que era muy difícil simplemente cambiar las costumbres de la noche a la mañana. ¿Entendéis? Por eso es muy importante lo de que debemos ceder en determinados momentos. Quizá más adelante, de hecho lo vemos en el Nuevo Testamento, más adelante, este tema ya no es tan candente. Y el apóstol Pablo dice, comed porque todo es de Dios, que nadie os juzgue por lo que coméis. Pero en ese momento, temprano, era muy difícil que los hermanos judíos comprendiesen eso. Entonces, aquí está esta orden, ¿no? Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, que no comáis sangre y que tampoco comáis ahogado y que tampoco cometáis fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Qué expresión más rara, ¿no? Pasadlo bien. Esto es un saludo. Esto es una salutación. Es como cuando dice el versículo 23, salud. Es un saludo, ¿vale? No es que diga, iros de fiesta. No, dice, paz, que estéis bien. Este es un saludo. Y ahí vemos en el verso 29. Ahora bien, algo muy importante. Esta orden para que los gentiles se abstengan de la sangre, de la carne sacrificada a ídolos, no era un requisito para la salvación. Esto tiene que quedar claro, ¿no? Porque no tiene sentido que los líderes digan, oye, que no hay que circuncidarse para ser salvos, pero hay que comer carne sin sangre para ser salvos. Nada que ver. Que nadie se líe con esto. Un principio muy importante que os quiero decir relacionado con todo esto. No todo lo que la Biblia describe, prescribe. ¿Comprendemos esa frase? No todo
lo que la Biblia lo está ordenando. O sea, hay cosas en la Biblia que suceden, pero no por eso son mandatos universales. Este es un principio muy, muy importante de interpretación. Si tú ves que en la Biblia pasa algo, automáticamente no es que eso sea un mandamiento. Esta es la idea. ¿Y aquí qué pasa? Que lo que vemos aquí en Hechos es un texto narrativo, es una narrativa histórica. Está diciendo lo que estaba ocurriendo en ese entonces. Entonces, aunque dentro de esa narrativa haya ciertas órdenes, no automáticamente es una prescripción para nosotros. Esto de no comer sangre y no comer animales ofrecidos a los ídolos, pues era para ese momento. Había una situación concreta. Entonces, queremos explicar un par de cosas más. ¿Por qué no se podía comer carne sacrificada a los ídolos? Porque en esa época había mucha idolatría, había muchos falsos dioses y había grupos que lo que hacían eran rituales en los que mataban al animal y el animal no tenía nada malo, pero lo ofrecían a un dios pagano, ¿vale? ¿Y qué hacían con esa carne? Pues era carne buena, ¿no? De ahí se podían sacar chuletones y entrecots. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a tirar a la basura? Pues claro que no. Lo vamos a vender, ¿no? Y así hacían, lo vendían. Pero cuando el creyente sabía que la carne tenía ese origen, se le podía plantear un dilema moral, si comerlo o no comerlo. Los gentiles no tenían ningún problema con esa carne. Y era correcto, ¿no? Porque al fin y al cabo no mataron a ese animal los gentiles con esa idea. Simplemente es carne que está en el mercado. Y al final todo es de Dios. No hay problema con comer una carne que fue matada en cierto ritual que nosotros desconocemos. La carne está limpia, la carne es pura y la carne que nadie nos juzgue en cuanto a lo que comemos. Sin embargo, para un judío esto era un problema moral, un problema de conciencia, porque entendían que Dios había mandado no comer carne de este tipo. Segunda cosa, quiero explicar lo de los animales estrangulados y lo de la sangre. Bueno, ya lo he dicho. En el Antiguo Testamento, bueno, universalmente la sangre significa vida. La sangre significa vida. Y en el Antiguo Testamento Dios prohibió comer sangre y por eso los animales se le debía quitar la sangre antes de consumirla, ¿no? De hecho, los judíos hoy en día tienen esto del kosher, kosher, que es lo mismo, consumen carne sin sangre porque interpretan que esa ley del Antiguo Testamento todavía está vigente. Nosotros los cristianos creemos que esa ley concreta de la sangre ya no está vigente porque esas leyes ceremoniales han quedado abolidas con la venida del Señor Jesucristo. Y por ello tenemos libertad en Cristo para comer cualquier cosa, como veremos ahora. Y después teníamos lo de la fornicación, que ya hemos dicho que eso sí que está vigente, es universal,
la fornicación es pecado ayer, hoy y para siempre. Eso no se puede cambiar. Quiero decir un par de cosas más. En ciertos momentos es más sabio y honra más a Dios no insistir en nuestra libertad en Cristo. En ciertos momentos es más sabio y honra más a Dios no insistir en nuestra libertad en Cristo. ¿Creéis que es así? Porque nosotros tenemos libertad en Cristo, ¿no? Yo tengo libertad en Cristo para tomarme una copa de vino. Pero a veces, en ciertos momentos, es más sabio y honra más a Dios no insistir en mi libertad en Cristo. Si tú eres alguien que dice, yo tengo libertad en Cristo, a mí nadie me va a decir qué tengo que beber ni qué tengo que comer. Pues no es exactamente así, hermanos. En determinados momentos glorifica más a Dios no hacer uso de esa libertad. Para no violentar la conciencia del hermano. Para no violentar la conciencia del hermano o incluso dar pie a la tentación. ¿Sabéis? Yo pienso que beber alcohol no es pecado siempre y cuando sea en moderación. Y muchos de nosotros creemos de esta manera. Hay varios argumentos. Uno de ellos es que Jesús mismo convierte el agua en vino y es un vino con alcohol que se sirve en una cena. Y es algo que Dios ha creado para nuestro disfrute, siempre en moderación. Pero, honestamente os digo que aunque no habría problema con que algún hermano de la iglesia traiga una botella de vino para una comida compartida, yo honestamente sugiero y digo que en este momento no recomendaría hacerlo. ¿Por qué? Pues porque puede haber hermanos, y de hecho los hay, que tienen una lucha con el alcohol. Entonces, puede ser sabio no llenar las mesas con botellas de vino, ¿no? Porque en este momento, si sabemos que hay gente para la cual puede ser un problema y una tentación seria, porque para algunas personas el alcohol es un problema, pues mejor evitarlo, ¿no? Hay sabiduría en eso. Eso no quiere decir que creamos que el vino esté mal. Simplemente estamos aplicando este principio. En este momento creemos que no es lo mejor traer alcohol a la iglesia, porque sabemos que hay personas a las cuales no les vamos a estar haciendo un favor, más bien le vamos a estar tendiendo una tentación, ¿no? Dos cosas más. En algunas ocasiones es necesario abstenernos de cosas, y lo que voy a decir es un poco fuerte. Aunque la Biblia respalde nuestra postura. A veces hay que abstenerse de cosas, aunque la propia Biblia respalde nuestra postura, con el fin de preservar la unidad en la iglesia. Este punto nos puede costar un poquito más, ¿no? Porque tú podrías decir, pero si lo que yo creo
lo que yo pienso es bíblico. Entonces lo que hay que hacer es convencer a toda la gente de que esto es bíblico. Y por lo tanto vamos a beber vino sin miedo porque no pasa nada. Hay que tener autocontrol. Pues no. No sería sabio. A veces hay que abstenerse, aunque eso tenga respaldo bíblico. De hecho, los gentiles podrían decir, bueno, ¿acaso no tenemos libertad en Cristo? Entonces, ¿por qué vamos ahora a ponernos y no voy a poder comerme un trozo de carne comprado de esta tienda que es sacrificado a los ídolos? Soy libre en mi conciencia. La Biblia me ampara, ¿no? Y es verdad. La Biblia ampara a esa persona. Se puede comer una chuleta sacrificada a los ídolos. No pasaría nada. Pero si están en una comida fraternal con hermanos judíos, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, el principio es, tenemos que anteponer la unidad en la Iglesia por encima de nuestra preferencia personal, aunque sea bíblica. Hay otros casos que no es así, que la Biblia dice esto y ya está. Pero ¿me entendéis? Según la teología cristiana, ¿se puede comer morcilla o un entrecot poco hecho? Sí, según la teología cristiana, podemos comer morcilla y podemos comer un entrecot poco hecho. Pero a lo mejor, si viniera, no lo sé, algún creyente cristiano de Israel y piense y tuviera una lucha con eso, que puede que los haya, pues vamos a ser sensibles, ¿no? Aunque la Biblia respalde mi postura, hay sabiduría en ceder. Este es el principio. Colosenses 2, quiero reforzar y acabar con esto. Colosenses 2, del 16 al 17, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Más bien el versículo 17 nos lo dice, ¿verdad? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, sombra de lo que ha de venir. ¿Eso qué quiere decir? Que guardar días, comer o no comer, eran sombras, y cuando Cristo llegó tenemos esa libertad. Pero aún así, aunque tengamos el soporte bíblico, hermanos, es más piadoso abstenernos de ciertas cosas. Quiero acabar con una cosa muy simple. La unión de la Iglesia es muy importante. Y aunque no lo creáis, ha habido muchas iglesias que se han dividido por temas secundarios. Iglesias que se han roto
por temas secundarios. ¿Os imagináis que estos líderes hubieran dicho a los gentiles, o a los judíos, pero a los gentiles, mira, no os preocupéis, comed lo que os dé la gana para que los judíos aprendan que tenemos libertad en Cristo? Y que lo digan los líderes. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado a la iglesia? Se divide. Los líderes han dicho que podemos comer lo que nos dé la gana y aquí está la carta porque la Biblia nos da libertad y se acabó. ¿Qué hacen los judíos? Forman otra iglesia. ¿Nos puede pasar a nosotros algo igual? Sí. Por eso el mensaje de hoy es muy, pero que muy importante para nosotros. Muy importante. Sabéis, hermanos, Satanás va a hacer todo lo que pueda para meter cositas así entre nosotros, para que alguno de nosotros falle públicamente y meta la pata y haya ofensas y nos separemos. Eso es lo que Satanás procura y busca. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser muy sabios, ser muy humildes y atender a lo que hemos visto hoy. Es más importante la unidad de nuestra iglesia que nuestras preferencias personales, secundarias. Que el Señor nos ayude siempre en esto y nos guarde de cualquier contienda y separación. Amén. Amén.